Buenos días, soy Fernando García Riveros, médico reumatólogo del Hospital Militar Central, y el día de hoy trataré el tema osteoartritis, manejo multidisciplinario. Declaro no tener ningún conflicto de intereses para el presente tema. Como un avance les diré que en los últimos 10 años se han publicado múltiples guías de manejo de osteoartritis por diferentes instituciones y de varios países. Esta es la sumilla de lo que hablaré hoy. Pasaremos con el primer punto, que es la definición. El subcomité de osteoartritis del American College of Rheumatology manifiesta lo siguiente: la osteoartritis es un grupo heterogéneo de condiciones que conducen a síntomas y signos articulares, los cuales se asocian con defectos en la integridad del cartílago articular, además de cambios relacionados con el hueso subcondral y con los márgenes articulares. La OARSI, por otro lado, tiene una definición más extensa. Nos dice que la osteoartritis es un trastorno que afecta a las articulaciones móviles y que básicamente se caracteriza por estrés celular y la degradación de la matriz extracelular iniciada por micro y macro lesiones que activan respuestas de reparación adaptativas, incluidas las vías proinflamatorias de la inmunidad innata. La enfermedad, por lo tanto, se manifiesta primero como un trastorno molecular, metabolismo anormal del tejido articular, seguido de trastornos anatómicos y fisiológicos, es decir, degradación del cartílago, remodelación ósea, formación de osteofitos, inflamación articular y pérdida de la función articular. En cuanto a la fisiopatología, se ha establecido que en la osteoartritis hay una inflamación crónica de bajo grado que contribuye al desarrollo y la progresión de la enfermedad. La progresión de la OA se da en toda la articulación sinovial, cartílago, hueso subcondral y membrana sinovial. En cuanto a la confusión del cartílago, que le da propiedades al cartílago articular, el 1 a 2% está representado por células, condrocitos, mientras que la matriz extracelular, que es el 70-80% se formó por agua y el 20 a 30% por sólidos. El condrocito es el elemento celular del cartílago que es el responsable de la síntesis y mantenimiento de la matriz extracelular, a través de la liberación por parte de esas células de una serie de moléculas que son sintetizadas y degradadas durante las actividades del metabolismo y catabolismo. Puntos claves a recordar. El cartílago articular es un tejido hialino que carece de vasos sanguíneos y linfáticos. Por otro lado, el condrocito es el elemento celular que sintetiza la matriz extracelular. La matriz extracelular le confiere al cartílago sus propiedades de resistencia y elasticidad, y las fibras de colágeno tipo 2 mantienen la integridad del tejido. La OA, por lo tanto, es una enfermedad compleja y multifactorial al que contribuyen muchos factores metabólicos, epigenéticos, genéticos y celulares. Hasta la fecha no hay un tratamiento modificador de la enfermedad, por lo tanto, el tratamiento básicamente es manejar el dolor y eventualmente restaurar la función articular. Por lo tanto, para el futuro es necesario desarrollar nuevas terapias para conservación y prevenir la artrosis. En cuanto a la etopatogenia, ¿qué podemos decir? En la osteoartritis, el cartílago articular afectado disminuye, sufre primero fragmentaciones, fisuras, se produce esclerosis y osteonecrosis del hueso subcondral. La osteoartritis es el resultado de factores mecánicos que desestabilizan el equilibrio de degradación de síntesis a cargo de los condrocitos, como hemos visto, y el paciente sufre dolor, debilidad e incapacidad funcional. Por otro lado, se ha manifestado que este bajo grado de inflamación es uno de los factores de riesgo para el desarrollo de osteoartritis, asociado a otros dos factores como la edad, el sexo femenino, un traumatismo, los problemas metabólicos, incluso
problemas asociados a la microbiota intestinal pueden estar asociados al desarrollo y perpetuación de la osteoartritis. La osteoartritis, por otro lado, constituye un problema de salud debido a que causa una gran alteración en la función que, sumada al dolor, puede ocasionar una importante reducción de la calidad de vida de los que la padecen. Algunos datos epidemiológicos podemos decirles que a nivel mundial la osteoartritis ha aumentado año a año, desde 1990 hasta el 2010, en un 113%, pasando en el número de casos globales de 247 millones allá por el 90 a 527 millones allá por el 2019. Entre otras razones de este crecimiento en los últimos 30 años, lo que se explica es que hay un incremento en la expectativa de vida y que algunos sistemas de salud de los países desarrollados han hecho un mejor control sanitario. La osteoartritis, por otro lado, en Estados Unidos, se dice que afecta a 1 de cada 4 personas, actualmente 54 millones, y que para el año 2040 serán 78 millones los que se encontrarían afectados. ¿Cómo es la prevalencia? El 43% de las personas con OA tienen más de 65 años. La incidencia anual de artrosis de rodilla es más alta entre los 55 y 64 años. El 62% de las mujeres, de los pacientes con artrosis son mujeres, y por otro lado, ojo, dato importante, los menores de 45 años que hacen artrosis, la mayoría son varones, y después de los 45 son mujeres. ¿Cómo afecta la osteoartritis al individuo? Básicamente la afecta porque lesiona las estructuras articulares, lo que provoca cambios en la estructura del cartílago. Esto origina inflamación que provoca dolor, limitación y que deja secuelas tanto físicas como psicológicas, las que van a afectar al paciente. Como afecta a las estructuras, todas las estructuras articulares, en particular el cartílago, las partes sinovial, estos cambios crónicos producen dolor, limitación funcional en las áreas afectadas. Puede pensarse que la osteoartritis como la manifestación de una serie de vías diferentes que hacen una afectación común. Por lo tanto, como ya habíamos hablado, esta es una enfermedad que tiene múltiples causas y que tiene diferentes factores de riesgo. Y para hablar de los factores de riesgo les diremos que tenemos los no modificables y los modificables. Entre los no modificables tenemos los genéticos, por herencia, el sexo predominio femenino, como vimos ya después de los 45, la raza en afroamericanos y la edad a partir de los 45 años. Algunos que son los modificables son la obesidad, los traumatismos, la alteración en la alineación articular, algunas actividades laborales, el deporte de alta competición, debilidad muscular en el cuádriceps, masa ósea elevada, menopausia, tabaquismo, dieta. Además, se ha descrito que la osteoartritis se encuentra asociada a diversas comorbilidades. La mayor parte de pacientes con osteoartritis tienen el doble de probabilidad de sufrir otras enfermedades, por ejemplo, hipertensión 62%, dislipidemia 58%, insuficiencia venosa 23%, diabetes mellitus 2 22%, hemorragia digestiva 19% y osteoporosis 25%. Además, muchos de esos pacientes se encuentran polimedicados, sufren además de ansiedad y depresión y, por otro lado, no tienen un buen control del dolor y por lo tanto se ve afectada su calidad de vida. Frente a esto y a las guías clínicas de las cuales les había hablado, hemos visto que las recomendaciones de las guías hacen incidencia sobre todo en los factores biomecánicos, en la actividad física, en la actividad ocupacional, algunas de ellas, en la dieta, en sobrepeso, pero ninguno incide en lo que es comorbilidad. Es una deuda pendiente que debe ser solucionada en las próximas guías. Hay además una propuesta de diferenciación de diferentes tipos de clínicos de osteoartritis, ¿no? La osteoartritis
asociada a fenotipos que son, por ejemplo, postraumáticos, metabólicos, por envejecimiento, genéticos y por un traumatismo o dolor. Cada uno de ellos con características diferentes y que pueden dar diferentes cuadros clínicos. Por lo tanto, como ya habíamos hablado, esta enfermedad multifactorial, tanto de predisposición como de adquiridos, provoca un daño articular. Ese daño articular altera la formación del cartílago, ya por afectación del sinoviocito, se liberan citoquinas que producen inflamación y remodelación ósea. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas más frecuentes? El dolor intermitente que empeora con la actividad física, la rigidez articular después de la actividad física en la mañana. También tenemos la decrepitación, crujidos al realizar movimientos tanto activos como algunas veces pasivos, y limitación funcional en la mayor parte de pacientes. El dolor articular y sus localizaciones, ¿no? En mano, rodilla, cadera, para no hablar de columna. Cada uno de ellos tiene criterios diagnósticos, entre los cuales están el dolor, la edad, en algunos casos cuando se tiene una duda, los reactantes de fase aguda normales, y en algunos casos radiológicamente ya se ven hallazgos. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Justamente acá. Le he traído una revisión que es una revisión sobre la guía de salud de las últimas que se han hecho acá en Perú. Entonces ellos, ¿cómo lo plantean esto? Como una serie de preguntas. Entonces dicen, ante la sospecha clínica de osteoartritis, ¿usted indicaría imágenes radiológicas? Ellos dicen, en adultos con sospechas de osteoartritis recomendamos no solicitar de rutina imágenes. Básicamente, ¿qué tienes que tener presente? Tener más de 45 años, un dolor articular persistente relacionado básicamente con la articulación, ojo, no necesariamente con partes blandas, no tener rigidez matutina mayor de 30 minutos. Cuando sospechamos de esto, iniciar tratamiento. Si tenemos dudas, porque hay otros indicios clínicos, hay antecedentes de traumatismos, rigidez articular prolongada, o hay un empeoramiento rápido de los síntomas, ahí sí, imágenes radiológicas. El diagnóstico diferencial, por lo tanto, por ejemplo, según la localización, ¿no? En artrosis de manos podemos tener una diagnóstico diferencial con artritis reumatoide, artritis psoriásica, gota, en artrosis de rodilla con condrocalcinosis, lesiones meniscales y necrosis avascular, en artrosis de cadera, bursitis peritrocanteria, necrosis avascular y sacroileitis. Manejo multidisciplinario. El manejo del paciente con osteoartritis requiere la participación de un equipo multidisciplinario de trabajo. El médico general es el que evalúa al paciente e inicia la terapia, y es importante que tenga en cuenta el cuadro clínico y la evaluación para decidir la remisión oportuna al especialista que él considere. El grupo multidisciplinario está compuesto por el médico general, el reumatólogo, el traumatólogo, el rehabilitador. Muchas veces, aunque no tanto en nuestro país, el médico de la unidad de dolor, la enfermera, psicólogo, fisioterapeuta, ortopedista y la familia, importante la familia. Se recomienda una aproximación centrada en el paciente a través de un manejo multifactorial por todos esos factores que lo ayudan. Entonces tenemos que actuar sobre todos ellos. Para eso existen programas de atención primaria de artrosis. Entonces el médico de atención primaria debe tener un conocimiento de la enfermedad para mejorar las acciones preventivas, y los pacientes que fueron sometidos, por ejemplo, a estos programas tienen una percepción de mejoría después de recibir orientación y adherirse a esos programas recomendados, que incluyen rehabilitación, nutrición, psicología, consejo social. En la clínica de primer nivel de atención, por lo tanto, se reconoce la necesidad de desarrollar programas encaminados a materia de salud articular y de cambios de hábito. Es importante los cambios de hábito. Con relación a la atención médica,
Los programas deben incluir sensibilización en el personal de salud para tomar importancia que tiene la salud articular y el impacto social que esta patología tiene en la salud en general. Los programas de educación importantes deben construirse y utilizarse con la información más adecuada para lo cual el paciente pueda acceder. Seleccionar cómo transmitir los mensajes y lograr una adhesión al tratamiento. En cuanto al tratamiento, debido a que no hay tratamientos curativos para la artrosis, la tríada básica de tratamiento es educación, ejercicio y pérdida de peso. Por otro lado, el desarrollo de los programas de educación, por lo tanto, es importante y debe constituir una parte importante del manejo de la osteoartritis. En cuanto a las bases del tratamiento, ¿qué tenemos que hacer acá? Individualizar el tratamiento, orientación y apoyo psicológico importante, y identificar en cada paciente sus factores de riesgo, reeducación de la función y física permanente, indicaciones de reposo articular, tratamiento farmacológico y tratamiento quirúrgico. Objetivos del tratamiento: aliviar el dolor, educar al paciente, restablecer su funcionalidad, prevenir su incapacidad, mejorar la deformidad y disminuir la progresión de la enfermedad. ¿Y nuestro objetivo qué es? Protección articular, evitando el desgaste articular a largo plazo. Para eso, instruir al paciente sobre movimientos corporales correctos, equilibrar el trabajo y el descanso, reducir el esfuerzo, evitar actividades que generen dolor, mantener un balance entre la fuerza y el movimiento, el uso óptimo de las articulaciones y ser consciente de las posiciones del cuerpo. Porque nuestra meta, ¿cuál es? Lograr una independencia física, autonomía, salud mental y participación social del paciente, reinsertarlo a la sociedad. Esto es una recomendación de Oversi muy importante. Para el abordaje terapéutico básicamente tenemos tres cosas: el manejo farmacológico, el manejo no farmacológico y el manejo quirúrgico. Del quirúrgico vamos a hablar poco, porque básicamente está a cargo de traumatología. Vamos a hablar de los otros dos y una mención del quirúrgico. En el manejo farmacológico es conveniente recordar, es importante que las medidas farmacológicas tienen que ir asociadas con las medidas no farmacológicas. Esa combinación hace que el manejo clínico sea mucho mejor. Por lo tanto, viene nuestro paciente con osteoartritis, básicamente porque viene dolor. Entonces hay que aliviar el dolor, mantener la función y retrasar el daño articular. Para eso tenemos dos opciones: medicamentos modificadores de la estructura, medicamentos modificadores de los síntomas. Como ya habíamos dicho, los medicamentos modificadores de la estructura se encargan de preservar el cartílago y frenar la evolución de la enfermedad, de los cuales actualmente no tenemos. Hay algunos en estudio, ninguno que haya demostrado evidencia al momento. Tenemos también medicamentos de los modificadores de los síntomas, los que conocemos de modificación rápida y los de acción lenta. Entre los de modificación rápida tenemos los siguientes: los medicamentos de modificación rápida, como los denominados SMOADS, síntomas en inglés Symptoms Modifying Osteoarthritis de acción rápida. Tenemos los analgésicos, los antiinflamatorios, los analgésicos antiinflamatorios tópicos sistémicos y los opioides. ¿Qué podemos decir? Todos tienen un fuerte nivel de recomendación alto, pero en los últimos años, paracetamol se ha considerado que tiene una utilidad escasa si hay presencia de inflamación. En artrosis leve y al inicio puede ser utilizada. Los AINES, utilizar con precaución, adaptados a las comorbilidades durante el menor tiempo y a la dosis más eficaz. Y los opiáceos, de uso muy limitado en pacientes con dolor elevado y por poco tiempo. En cuanto a la terapia intraarticular, ¿qué se ha evidenciado? La tenemos: infiltraciones articulares con corticoides,
infiltraciones de ácido hialurónico y plasma rico en plaquetas. Para infiltraciones articulares hay una recomendación moderada en casos de inflamación que no hayan cedido AINES y muy localizado. Las infiltraciones articulares con ácido hialurónico actualmente por la mayor parte de las guías clínicas no tienen una recomendación muy fuerte, algunas de ellas no la recomiendan, y el plasma rico en plaquetas no se recomienda tanto porque faltan estudios multicéntricos que nos ayuden a ver qué tan bien van en diferentes poblaciones. Con respecto a los medicamentos de acción lenta, también llamados ISADOAs, tenemos condroitina, sulfato de glucosamina, diacerina, insaponificable, aguacate, tenemos vitamina D, tenemos cúrcuma. Todos ellos tienen una recomendación muy limitada, básicamente condroitin sulfato en algunas guías y los demás no mucho más que eso. Acá en nuestra guía de salud tenemos lo siguiente, planteando como preguntas también. Vamos con lo siguiente, ¿no? Pregunta, en el adulto, ¿qué medicamento debe indicar para el manejo inicial? Ellos, por ejemplo, dicen, para una asintomática, no paracetamol. Sugieren AINES orales para el manejo, sobre todo del dolor, el uso de AINE en la mínima dosis efectiva por el menor tiempo posible. El recetar AINES considera el uso concomitante de inhibidores de bomba de ser necesario. Y en adultos que no responden a OA con AINES orales, considerar otras alternativas como opioides trabadores. En adultos con OA no sugieren esta guía el uso de sulfato de glucosamina. Por otro lado, el uso de inyecciones intraarticulares de corticoides no está recomendado para uso diario en pacientes que presentan signos de inflamatorios articulares refractarios pueden ser utilizados. Y ácido hialurónico, faltan evidencias sobre su eficacia clínica, por lo cual ellos no lo recomiendan. En cuanto al manejo no farmacológico, ¿qué tenemos? Acá tenemos lo siguiente, tenemos varios puntos a desarrollar. Primero, la información, educación al paciente sobre su enfermedad, medidas posturales, apoyo psicológico, pérdida de peso, ejercicio físico, para aumentar la movilidad, la musculatura y mejorar el estado del paciente, ortesis, bastones, andadores, sillas, plantillas, rehabilitación, termoterapia, relajación, etc. ¿Qué tenemos acá? En primer lugar, sobre educación al paciente, altamente recomendado. Ser advertido sobre los objetivos del tratamiento, recibir educación de los cambios de estilo de vida, ser instruidos sobre la necesidad de realizar ejercicio, ser instruidos para evitar factores adversos mecánicos y por otro lado, se debe estimular la creación de grupos de educación para cómo afrontar la enfermedad. Recomendaciones, entonces, crear grupos, sobre todo de educación y afrontamiento de enfermedad. Es necesario ser específicos en las indicaciones, hay que recordar eso, y los objetivos del tratamiento en el paciente. Cambio de estilo de vida, ojo, se recomienda bajar de peso, índice de masa corporal menor de 25%, una recomendación moderada. En cuanto al ejercicio físico, controlar el dolor mediante el ejercicio de fortalecimiento, mejorar la función, terapia manual y educación de la enfermedad. Se dice que al año se mejora el índice de WOMAC con esta intervención. De los 3 tipos de ejercicio que tienen una alta recomendación, los de fuerza muscular y ejercicios cardiovascular son los que tienen mayor recomendación, siendo los menos útiles los de flexibilidad. El ejercicio en sí mismo no es causante de artrosis, pero el deporte de alto rendimiento sí puede dañar algunas articulaciones específicas. Por lo tanto, para los pacientes, ¿qué recomendaciones? Ajustar las indicaciones para que hagan los ejercicios en casa y promover programas de rehabilitación para nivel comunitario. Con respecto a las ortesis, ¿qué podemos decir? Existen algunos trabajos en los cuales consideran recomendación baja o recomendación moderada, ¿no? Según los trabajos, se recomienda sí o sí bastones para osteoartritis, plantillas no son recomendadas, bastón para disminuir el peso y la sobrecarga,
Otros ortesis no hay información disponible. Terapias que no son recomendadas: terapia manual, masajes, láser, acupuntura, estimulación eléctrica percutánea, ondas de choque, a pesar de lo que se dice, recomendación, punción seca y dispositivos de interposición flotantes libres, no se han recomendado. En cuanto a la electroterapia, la electroestimulación sí está recomendada para el manejo del dolor. Termoterapia, el uso de frío y calor tiene poca recomendación. En el consenso, muy poca recomendación. Los medios físicos, poco. Hidroterapia también tiene una recomendación baja, mejora si se usa con otras alternativas terapéuticas. Por lo tanto, igualmente revisamos nuestra guía de salud. Ellos dicen que debe incluir los ejercicios a las personas que cuidan a los familiares, básicamente los 3 principios activos: educación con el paciente, explicarle lo que va a realizar, ¿no? Sobre los seguimientos de rutina, se recomiendan cada 3 meses y si hay empeoramiento, sí que acuda a consulta. El dolor articular persistente, la inflamación o presencia de una comorbilidad nos recomiendan que sea una visita más frecuente la del paciente. Además de eso, el ejercicio físico debe realizarse independiente de la edad. Recomendar siempre bajar de peso, esa es una recomendación importante. Ortesis, como les dije, sobre todo bastones en osteoartritis de rodilla. El manejo no farmacológico, el uso de agentes físicos, la verdad que no están muy recomendados. Acupuntura, y no se recomienda. Y el manejo quirúrgico, tenemos que decir que en adultos con OA se considera el manejo quirúrgico cuando el resto de terapias no funciona, y una vez que tiene el tratamiento en la indicación quirúrgica, no retrasarlo, evitar la larga espera. Hay que explicar siempre al paciente bien cuáles son los riesgos, los beneficios, las consecuencias y el proceso de recuperación, cuánto dura. Entonces, el manejo inicial de un paciente con osteoartritis, siempre tratamiento no farmacológico si hay inflamación, y si no hay, paracetamol, mejoría, no farmacológico. Si no mejora, AINES. Si hay mejoría, no farmacológico. Si no mejora, opioides. Si no mejora, otras terapias, ¿no? Acá tenemos solo para destacar que todos reciben tratamiento no farmacológico, y en cuanto al farmacológico hay algunas discrepancias entre ACR, EULAR y la Asociación de Traumatólogos Norteamericanos. Los 2 primeros paracetamol, los últimos AINES, aunque actualmente se está insistiendo más en el uso de AINES. Luego de paracetamol, AINES para el ACR y cisadoas para el EULAR. Después de cisadoas, AINES y COPSIP para el EULAR y analgésicos opioides. Si no mejoran, tratamiento quirúrgico. ¿Cómo se debe seguir al paciente? El seguimiento, el trabajo del médico general es fundamental en la prevención, ya que debe instruirle sobre los factores modificables. Tener en cuenta también que hay factores no modificables que pueden alterar esto. La confirmación del diagnóstico es importante en un protocolo de evaluación de los pacientes y referirlo al especialista cuando sea necesario. ¿Qué tenemos pendiente en cuanto a la osteoartritis? Nos faltan predictores clínicos de respuesta de todo lo que habíamos hablado de terapias y todo eso. Tenemos que validar nuevas técnicas de imágenes, resonancia y ecografía para el diagnóstico y seguimiento, evaluar a largo plazo la evidencia de los COX-2 que se usan actualmente, comprobar si los cisadoas retrasan realmente la progresión de la artrosis y si retrasan la necesidad de prótesis, y estudios prospectivos en las poblaciones para conocer nuestros factores de riesgo. Conclusiones. Tenemos que tener en cuenta que la osteoartritis es una de las formas más frecuentes de artritis,
y afecta al 25% de la población mundial, que con el envejecimiento que va a haber cada vez esta población va a ser mucho mayor. Por lo tanto, los médicos de atención a primer nivel deben tener conocimiento sobre la enfermedad y mejorar sus acciones preventivas. Hay que desarrollar programas encaminados a la educación de pacientes, mejorar la calidad de vida de los pacientes y se debe enviar al especialista para que no haya secuelas y limitaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor García, por la presentación. Tenemos 9 minutos de preguntas. No sé si están los panelistas. Sí, acá estoy, doctor. Ya, doctor García, perfecto. Doctor Vega. La doctora Gamboa creo que no está. Ok, muy bien. Entonces, hay unas preguntas en el chat que las voy a pasar a leer. El primero es con respecto a fibromialgia. Dice, ¿cuál es el tratamiento usado por el MINSA o de salud para el tratamiento de fibromialgia? ¿Vega? Bien. No tenemos guías de manejo clínico en realidad. Por lo tanto, el tratamiento, pues, como han visto, es bastante controversial y sobre todo algunos medicamentos son de uso de especialidad. La mitriptilina en el Seguro Social es uno de los medicamentos más usados y entiendo que el Ministerio de Salud también, pero las guías de manejo pues, no de salud no las he hallado, ¿no? No se explique su uso. Pero como hemos visto, por ejemplo, una sociedad muy cercana que la Sociedad Brasileña de Reumatología utiliza en la Seguridad Social la mitriptilina y las guías nacionales recomiendan el uso de la duloxetina. Básicamente, la diferencia del uso está en el costo de adquisición de los medicamentos. Creo que sería bueno mencionar, doctor Vega, el manejo multidisciplinario en fibromialgia, ¿no? Porque definitivamente no es solo pastillas. Así es. ¿Podría hacer un pequeño comentario al respecto, por favor? Sí, definitivamente. Cuando hablamos de terapia conductual es necesaria la participación de psicólogo. Existen ahora especialidades de psicología que se dedican al tratamiento de estas personas con dolor crónico y también la participación de médico rehabilitador. El médico rehabilitador, como hemos visto, pues puede influir bastante en el manejo de la fibromialgia e incluso evitar el uso de medicamentos en cierto grupo de pacientes. En los casos severos, como el de depresión, definitivamente el psiquiatra va a dar la pauta importante que nos ayude a controlar las molestias, ¿no? Que nosotros utilizamos medicamentos de la especialidad de psiquiatría, pero ellos entendemos que tienen mejores armas, incluso ya cuando hay conductas que puedan afectar o amenazar la vida del paciente. Esto es en la parte desde el punto de vista hospitalario, pero también la participación de la familia, ¿no? Es otro aspecto que no se debe dejar de lado. Y como toda enfermedad crónica, la familia también debe estar educada y entrenada para el manejo conjunto de estos pacientes. Correcto, doctor. Para puntualizar también un aspecto clínico, ¿cuáles son los datos que un médico debe tener para sospechar de un paciente con fibromialgia y un plan de trabajo breve que debe ser considerado básico para llegar a ese diagnóstico? Yo creo que si recordamos la introducción que nos hace cada uno de estos pacientes, hay algo en común que ellos manifiestan. Y nos dicen, doctor, doctora, ya fui a varios médicos y nadie me dice qué es lo que tengo.
¿no? Principalmente eso me parece que ese comentario que hacen los pacientes cuando empiezan con la consulta es lo que nos debe llamar la atención. Pacientes que han pasado por muchas consultas, muchas especialidades, se les hizo un sinnúmero de exámenes de laboratorio, imágenes, etcétera, y no llegó en ninguno de esos procedimientos a encontrar una causa y solucionar, obviamente, con el tratamiento emprendido, pues el dolor. Entonces, la fibromialgia, como habíamos dicho, es un estado en el que duele todo el cuerpo. Se acompaña de dolor de cabeza, dolores intestinales, incremento del dolor, incremento de las dismenorreas, son más severas, pueden tener rigidez matutina, pero cuando se realizan los exámenes, pues no encontramos ninguna causa que justifique ese dolor, es decir, no hay daño tisular. Entonces, si es que el médico general aprecia a una persona que tiene mucha manifestación de dolor, pero esto se contradice con hallazgos laboratoriales negativos, imágenes negativas, entonces estamos seguramente frente a la presencia de un cuadro de fibromialgia, y sobre todo el tiempo. Es una oportunidad valiosa el que el primer nivel o el segundo nivel de atención puedan detectar a estos pacientes, ¿no? Y se supone que cuando llegan ya al tercer nivel de atención, tal vez haya pasado un año. Entonces, los primeros que pueden ver el desarrollo de estas enfermedades son los médicos que nos colaboran, identificando 3 meses de problemas y procurar una referencia temprana. Eso, doctor. Entonces, el punto claro es dolor crónico generalizado. Dolor crónico definido como más de 3 meses y el paciente refiere solamente a un dolor bastante difuso, asociado a cansancio, ¿no? Ese es el punto principal. Entonces, pasamos a las preguntas de osteoartritis. Hay varias. Le pedí al doctor García ser bastante puntual. La primera es, en osteoartritis de rodilla o de cadera, ¿funciona el plasma rico en plaquetas? Bien, quiero hacer una aclaración. Las guías clínicas son consensos de expertos que utilizan mejor información al momento de realizar las guías clínicas. Dicho esto, conforme todos los días avanza la información científica clínica llega a diario, entonces algunos consensos pueden cambiarse, tan es así que hay actualizaciones de consensos sobre diferentes medicamentos. Por ejemplo, paracetamol hace unos pocos años era el gold estándar en el tratamiento de osteoartritis y ahora ya no lo es. Entonces, ¿qué pasa con plasma rico en plaquetas? Algunos estudios consideran que tiene una utilidad en el manejo de osteoartritis, pero faltan mayores estudios en poblaciones mucho mayores para que ese resultado sea aceptado por los expertos como válido. Por ahora, las guías clínicas consideran que la información no es diferente a lo que se sabe de esto, entonces no la recomiendan por el momento. ¿Esto puede cambiar en el futuro? Por supuesto que sí. Tenemos que tener en cuenta que en el plasma hay que pensar en la concentración, no está estandarizado la cantidad, no está estandarizado el número de aplicaciones, entonces todo esto todavía es un poco experimental. Por eso es que las guías no lo recomiendan de primer uso. Ok, doctor. Le pediría un poquito más de brevedad porque tenemos varias preguntas. Okay. ¿Se debe realizar infiltración con corticoides para osteoartritis y hasta cuántas veces por año? Bien, infiltración con corticoides de principio no. Lo que tenemos que tener en cuenta es lo siguiente. El diagnóstico es clínico y el examen físico es básico. No todo dolor es por osteoartritis. Puede venir un paciente con un dolor de rodilla y cuando lo examinas es una bursitis anserina. Por supuesto, infiltran. Entonces, depende mucho del examen físico y tu criterio clínico para saber cuándo se tiene que infiltrar. Correcto. ¿Cuántas veces al año? No más de 3 es lo que se recomienda, pero normalmente con una debe ser suficiente, si no hay que averiguar por qué no funcionó.
¿Qué AINES recomienda para osteoartritis? Bien, ojo con esto. Si no tiene mayor comorbilidad, pueden ser COX-1, naproxeno, ibuprofeno, meloxicam, que es un COX-1 y COX-2. Si tienen comorbilidades, AINES COX-2 por el menor tiempo posible, en la menor dosis posible. Tercer punto, inhibidores de bomba si la persona es mayor. Correcto. Y una última, ¿tiene alguna opinión con respecto a preparados con colágeno? La verdad que como todos los que son considerados CISADOAs, la evidencia no es tan fuerte para utilizarlo, digámoslo así, como un modificador de la enfermedad. Entonces, si lo pensamos usar como un modificador de la enfermedad, entonces no hay mucha evidencia para ello. Si lo pensamos utilizar como un medicamento modificador del síntoma de acción lenta, entonces, si tenemos un AINE que va a ayudar mucho más rápidamente, yo diría que como todos los que son considerados suplementos, debe considerarse en cada paciente, discutirlo con cada paciente y ver si va a tener efecto. Al momento, las guías tampoco recomiendan el colágeno. Así es. Ninguna guía lo recomienda, ¿cierto? No, ninguna guía lo recomienda. Así es. Listo. Bueno, lamentablemente se nos pasa el tiempo. Solamente hay una pregunta, dice, con respecto a artritis reumatoide. Dice un paciente con artritis reumatoide, factor reumatoide positivo, que recibe metotrexato y prednisona. Su cuadro remite a los 2 meses y su factor reumatoide se hace negativo a los 3 meses. ¿Hasta cuándo se debe dar tratamiento? La respuesta ahí es: envíe al paciente a un especialista para poder darle la respuesta de qué es lo mejor para hacer. Pero en principio, si un paciente tiene artritis reumatoide, debe ser tratado el tiempo que lo requiera, ¿no? Usualmente de por vida. Bueno, son 9:42. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor, Muchas gracias por sus exposiciones, y pasamos al siguiente bloque.